Bienvenidos al seminario de lectores de Jean Robert y Silvia Marcos. Ayer tuvimos una sesión maravillosa con Mariana Favela, quien presentó un texto titulado Filosofía política e historia de las herramientas en el pensamiento de Jean Robert. Mariana Favela es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM. Su investigación explora la intersección entre filosofía política del conocimiento e historia de la urbanidad desde una perspectiva feminista y anticolonial. Realizó una estancia en el College of Liberal Arts en la Universidad de Texas en Austin. Fue consultora para la organización feminista Puntos de Encuentro en el proyecto regional centroamericano. Recibió la beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la disciplina ensayo. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde colabora con la creación del doctorado en historia e imparte la materia de corrientes historiográficas. Como les decía, ayer Mariana dio una introducción extraordinaria. Desgraciadamente nos dimos cuenta de que no se había grabado esa primera parte. Mm, Les comparto la grabación a partir desde donde nos dimos cuenta. Que disfruten. Hay una tercera parte en la que hablo sobre la historia de la era instrumental. No sé si dejarlo para la conversación, para no apropiarme mucho de la palabra. Solamente voy a decir un par de cositas. Una de las cosas más relevantes, me parece, en el caso de Jan, es este carácter situado que reconoce de la tecnología. El hecho de decir que antes de 1215 utilizar el concepto de tecnología sería algo anacrónico. Y podría acá pensé en algún momento clavarme muchísimo en esta idea, pero en realidad cuando estaba releyendo el carácter anacrónico del concepto de tecnología y cómo en realidad este es desarrollado, pues primero en la filosofía, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino, me acordé de las primeras conversaciones que tuve con Silvia, en la que ella me empujaba con un montón de ahínco y se lo agradezco porque después me volví un poco adicta a leer a Santo Tomás de Aquino, porque en realidad ahí es uno de esos autores donde se encuentra una ruptura de la que después los modernos se van a querer apropiar. ¿No? Uno de estos mitos de los modernos narrados por sí mismos, en los que ellos constituyen una suerte de ruptura tajante, absoluta y total con cualquier otro tipo de pensamiento anterior, y en realidad lo que están haciendo muchos de ellos es releer a Aristóteles, ¿no? O este repudio que tenían con la filosofía que llamaban de la Edad Media, eh, que en realidad también es una ruptura en sí misma. Y bueno, Santo Tomás de Aquino es de los primeros que empieza a formar esta idea de la instrumentalidad, pero en realidad él la toma de Juan Damasceno. O sea que en realidad la noción de instrumentalidad viene o proviene de la filosofía árabe, eh, curiosamente, ¿no? Y después va a ser refuncionalizada, etcétera, durante la modernidad. Eh, a mí me gustaría mucho, porque no me quiero ahora tampoco detener tanto sobre esto, porque creo que en la conversación se puede hablar bastante, pero me gusta mucho también la idea y me parece tremendamente urgente, la idea que Jan formula sobre la distalidad, ¿no? En este diálogo que tiene con Illich. Y la distalidad fundamentalmente es la separación constitutiva, dice él, o la separación que tendría que haber entre la herramienta y el cuerpo.
y cómo en el tiempo contemporáneo en el que estamos, esta distalidad se ha roto absoluta, total y completamente, ¿no? En la era de los sistemas, simplemente hay que pensar cuál es la distancia que las personas guardan cotidianamente con sus teléfonos para entender que estas ideas que fueron pensadas o que fueron consideradas tantos años antes, ahora nos abren toda la posibilidad para pensar en nuestra cotidianidad. Y finalmente, nada más para terminar, porque me parece que lo que Silvia mencionaba al principio es relevante y tiene que ver con la filosofía de Jean. La primera es una de las esto parece una cosa muy sencilla, pero en realidad es un ejercicio muy difícil para muchos de los filósofos. Y entonces muchos de estos críticos de la modernidad tienden a hacer esto que Silvia nombraba, que para mí es una generalización, ¿no? Y entonces se inventan categorías que generalizan todo, es decir, al otro, lo que ellos conciben como el otro, que un día puede ser lo tribal, como mencionaba Silvia, pero que a veces también puede ser lo indígena o puede ser lo no moderno o lo subalterno, es decir, estas generalizaciones. Y yo creo que han sido pocas personas, filósofas y filósofos, quienes han logrado reconocer que en realidad quienes son, el ejercicio no está en encontrar la etiqueta perfecta para nombrar a ese otro total, sino en reconocer la capacidad de reconocer y de historiar la particularidad del pensamiento dominante y del pensamiento hegemónico. Entonces, esto parecería como una contradicción y no lo es, ¿no? El pensamiento hegemónico es hegemónico en tanto existen otros que no son, ¿no? Es dominante, pero eso no quiere decir que sea absoluto o que sea total. Y es hegemónico, pero a la vez es particular. Y situar históricamente esa particularidad de lo que hoy nos puede parecer absoluto, pero que en realidad puesto en lo que yo llamaría la historia larga, es mucho más concreto, pequeño de lo que pensamos. Yo creo que es un paso indispensable para la descolonización del pensamiento. Y ya nada más para terminar con Spinoza, porque me parece este, relevante, yo también estaría de acuerdo en que podría ser, habría que abandonar como estas fijaciones de si eso no es el primero, si es el padre o no es el padre. Hay que abandonar esa fijación moderna con querer identificar al padre en todo, ¿no? Eh, es Spinoza el primer panteísta. Yo diría que es el panteísta más relevante de la modernidad, de la primera modernidad. Ahora, hay, hay que, retomando esta idea de que el pensamiento dominante es hegemónico, pero no es total, una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es historiar, y ahora hacer la historia, pues, de las tradiciones de pensamiento que quedaron subsumidas dentro del pensamiento colonial, dentro de la propia Europa. Y una de las tradiciones de pensamiento que quedaron subsumidas es el vitalismo, que es otra forma también de llamar al panteísmo. Y hay una mujer maravillosa, contemporánea también de Descartes y de Spinoza, que es Anna Conway, que ahora no me quiero meter mucho en los detalles de su vida y de la forma en la que logró eh, vincularse, porque estamos pensando, hay que reconocer que es un momento en el cual las mujeres, el patriarcado ya estaba firmado, es decir, en mis términos, el patriarcado es la exclusión sistemática de las mujeres de los espacios de poder. Es decir, Ana Conway, a pesar de que era una mujer con mucho poder económico, ya era una mujer que no podía eh,
de manera tan fácil vincularse a las tertulias, que era donde la primera modernidad se gestó. Y entonces lo hizo fundamentalmente a través de cartas. Y de hecho Leibniz toma una de sus ideas, se la apropia y luego no le da el reconocimiento merecido. Pero Anna Conway tiene una discusión interesantísima, fundamentalmente con Descartes, en la cual hay una crítica, por supuesto, al dualismo este del que nos platicaba Silvia, que es el axioma fundamental de la modernidad, que es la separación entre mente y cuerpo, pero también y sobre todo tiene una crítica al materialismo, es decir, a la idea de que al reduccionismo que impone la modernidad, de pensar que lo que existe es fundamentalmente material. Ahora, nada es más hermoso, dice por ahí un filósofo de la ciencia, que ver a un montón de teorías morir a la mano de los hechos, ¿no? Y nada ha sido más hermoso que ver a la propia historia, a la propia ciencia moderna desmontar la idea de que lo que existe es fundamentalmente material. Hoy, en la física contemporánea, es una idea insostenible, ¿no? Pero en ese momento era una idea que estaba en disputa. Y Anna Conway, una de las cosas que discutía con Descartes es que pensar que lo único que existe es lo visible o es lo material, es un reduccionismo, ¿no? Entonces hay un montón de otras filósofas que estaban disputando y que de un modo u otro lograron colarse a través de estas grietas y de estos pequeños fracturas de la historia del pensamiento dominante. Y a mí me parece que Jean Robert está justo en esa tarea, está en esa tradición, pero también está en esa tarea que es la de romper las certezas de la modernidad. Hola Gracias. Mariana, parece que no te escuchas. No sé si. ¿Ya? Sí se escucha. Ah, ¿Sí? No, Ok, perdón. perdón. Sí se escucha muy bien. terminé. Una disculpa, Sí, Mariana. está bien. Bueno, pues Servando, ¿tú podrías comenzar a leer el texto? Voy a compartirlo. Sí, con gusto. Muy bien. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Sí, yo escucho muy bien. Filosofía política e historia de las herramientas en el pensamiento de Jean Robert, de Mariana Favela. No hay espacio para la contemplación, prisa ni fugacidad. Los automovilistas en la Ciudad de México pasan 218 horas anuales en el tráfico, suficiente tiempo para ver 109 películas y el equivalente a 9 días enteros. Caminar es un acto subversivo en una sociedad atrofiada, atropada entre sus pantallas y el sedentarismo. El promedio de desplazamiento en la Ciudad de México, la cuarta más lenta del mundo, la quinta más grande y la sexta más poblada, es de apenas 20 kilómetros por hora. Dime a qué velocidad te desplazas de un lugar a otro y te diré quién eres. Escribía Jean Robert en El tráfico automóvil, radiografía de la contraproductividad industrial. Camuflaje. ¿Cómo disimular lo insostenible? La palabra prisa proviene del latín presa, aprieto o apretar, y significaba tropel agitado de gente, tumulto. La prisa no se refiere a la velocidad o al acelere, sino a aquello que lo frustra. Las calles se estrechan como se estrecha el flujo de agua cuando merma. De súbito, la banqueta desaparece y solo hay espacio para la máquina. Los autoinmóviles parecen una fotografía sin sentido, mientras a su lado las personas se agolpan para caber en una raquítica acera. Fluyen como mares sobre las marcas de cruce y se escabullen a las entrañas de la tierra, donde el metro promete, más tarde que temprano, llevarles a su destino. Es rutina, hábito y costumbre.
La empresa, inevitablemente devoradora de tiempo de vida, cronófaga, que advierte Jean Robert. La filosofía política de Jean Robert tiene la cadencia de un pensamiento que no se somete a la premura, que trasciende la vorágine intempestiva que impone la producción y no cede ante la presión de las modas epistémicas. Parafraseando la idea sobre lo contemporáneo y un mundo sin pasado que desarrolla en la edad de los sistemas, a partir de aquella novela que Iván Illich nunca escribió, pero que le escuchó esbozar, diría que Jan logró escapar a la academia subordinada al capital, que hace de esta un lugar donde todo aspira a ser insoportablemente nuevo. La historia de la era instrumental. Las interpretaciones de Jan Robert e Iván Illich en torno a la tecnología se entienden en el contexto del giro histórico de la filosofía de la ciencia que inició a finales de los años 50 y principios de los 60. El giro histórico después permitió la conformación de los estudios culturales del conocimiento científico, un heterogéneo conjunto de investigaciones que abrevan de la antropología, los feminismos, la filosofía, la sociología, la historia y la crítica literaria, gracias a los cuales tenemos investigaciones que han ayudado a desmontar el supuesto carácter ahistórico de los problemas filosóficos, así como las yertas barreras disciplinarias y aspiraciones taxonómicas dieciochescas. La obra que emana del diálogo entre Robert Illich y Bárbara Duden, aunque se entiende en ese contexto, es insubsumible al campo de los estudios culturales, fundamentalmente porque su trabajo como historiadores es indisociable de una filosofía política que, más que brindar un diagnóstico de las limitaciones que impone la modernidad, ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a historiar las alternativas existentes, es decir, las que sobreviven a pesar de la colonización. Tanto Illich como Robert comparten el cuidado de sus contemporáneos por tejer una historia fina, suspicaz de las generalizaciones, crítica de los discursos totalizantes y de las narrativas absolutas. Así formulan una de sus aportaciones más provocadoras sobre el carácter situado de la tecnología, es decir, la idea de que el uso de este concepto fuera de la historia occidental antes de 1215 constituye un anacronismo, lo que llevó a Robert a discutir aquello que en aras de la precisión llamó una historia de los instrumentos. Su trabajo histórico rastrea detalles, identifica singularidades y se acompaña siempre de una filosofía política anticapitalista, cuyo propósito es dar pistas para romper la parálisis y dar rienda suelta al peregrinaje de otras formas de vida. En el caso de Robert, además, el trabajo como historiador y filósofo es parte de un compromiso que implicó su participación directa y acompañamiento de movimientos políticos para la transformación. No hay fractura. Jean Robert no fue uno en los libros y otro en la arenga. Qué bonito. Sí, Pero su impronta filosófica es sin duda la congruencia hacia un principio de generosidad. La primera vez que platiqué con Jean, yo terminaba una reunión con Silvia Marcos, quien me invitó a quedarme a comer en la casa que construyeron en Chamilpa. Guardo con especial aprecio el recuerdo de esa conversación al aire libre, el gusto de la comida y la demoledora crítica que Jan tejió contra Feyerabend, a quien entonces yo leía con intensidad. Aquella tarde salí con una copia de El género vernáculo bajo el brazo y un montón de certezas deshechas. Me cautivaron el ritmo, el diálogo y la generosidad de la palabra. Yo apenas pasaba los 20 años, pero Jan y Silvia me trataban como una par. Compartían el alimento y la duda. El entusiasmo desbordado por el pensamiento illichiano solo fue interrumpido por la crítica de Silvia desde rincones feministas que no caben en el feminismo igualitario con el que Iván Illich tiende a dialogar.
A Jean Robert no se le puede entender si no es en diálogo con Silvia Marcos. Su pensamiento en par permanece, la conversación y el gozo. La teoría se come, es alimento para hacer. Cuando Jean Robert escribe que no podía haber teoría sin festival, lo escribe desde la experiencia. Jean, rememorando a Illich, consideró que la conversación es el origen de la emergencia del pensamiento. Con el recuerdo afable de aquellas tardes, se antoja una filosofía rústica, en el sentido original del término, del indoeuropeo reu os, espacio abierto o por abrir, que curiosa, pero no casualmente, comparte la familia con la palabra rumba. La edad de los sistemas en el pensamiento de Illich tardío refleja uno de los rasgos que me resultan más atractivos de la filosofía política de Robert, la generosidad, la capacidad de navegar entre el pensamiento crítico, más filoso, sin ceder a la aspiración moderna de apropiación de las ideas. Autoría. Jan está siendo siempre en conversación, al punto de casi mezclarse, cohabitación. En el pasaje dedicado a los encuentros, en el que reconstruye el contexto afectivo que permitió el desarrollo de la crítica del modo industrial de producción y la topología mental de la modernidad capitalista en la obra de Illich en los años 70 en Cuernavaca, escribe: tenía Illich una casa, un suelo bajo los pies, sí, una casa de adobe en un pueblo cercano a la ciudad de provincia. Perdón, y quien dice suelo, dice trazas, dice almocárabes sorprendentes entre el presente y el pasado. Defender el derecho de dejar sus trazas en el suelo implica denunciar una civilización que quiere recubrirlo con una capa de cemento. Fin de la cita. Arquitecto de saberes es quien trabaja el pensamiento con las manos. ¿Acaso no habla de aquella casa que él mismo construyó para nacerse un terruño? También. Más que preguntarse en torno a su vigencia, hemos de reconocer que el pensamiento de Jan es urgente. En el tránsito que Illich identificó entre el fin de la era de la herramienta y la era de los sistemas, cuando los medios se vuelven afines, cuando los medios se vuelven fines y los artefactos no están más al servicio de las intenciones humanas, cuando la instrumentalidad se vuelve coextensiva de la sociedad y del espacio social. ¿Cómo hacer para mantener el hilo que todavía y a pesar de todo teje la vida y la sostiene? La apuesta de Illich y con más claridad la de Jan es la de aprender de los mundos existentes que sobreviven y se contrapone a la desincrustación. Filosofía de las herramientas. Si quieren alguien releve, no sé si María del Rocío García puede seguir. Sí. La filosofía de las herramientas. ¿Por qué, a pesar de la pertinencia, su obra es tan poco trabajada en las academias dedicadas a la historia de la tecnología y de la ciencia, particularmente en México? El pensamiento de Jean Robert permanece poco estudiado en las academias de filosofía de la ciencia porque, si bien buena parte de los estudios culturales han historiado el carácter eurocéntrico y colonial de las filosofías dominantes, la de Jean desborda esa corriente en tanto acto revolucionario. Como Robert escribe, recordando a Illich, al Illich de los 70, un acto revolucionario cuando revela la posibilidad de una cosa o una situación que puede haberse esperado, pero de la que hasta ese momento nunca se había establecido que era realizable. El horizonte que prefigura la filosofía política de Jan es uno anticapitalista, que no se limita al diagnóstico, sino que arenga a la transformación, no a una transformación utópica, de lugar, como explicó en sus conversaciones en tierras zapatistas, sino eutópica, es decir, una transformación a partir de nuestro propio lugar, para romper con lo que él llama entumecimiento de los sentidos,
la internalización de los sistemas. Por otro lado, la obra de Jean Robert se mantiene en los márgenes de las academias institucionalizadas, porque su crítica a la educación en tanto sistema obligaría a desmontar las instituciones, a implotarlas tal vez, obligaría a acuerpar una filosofía, si le puedes mover, una filosofía más allá del papel, una educación sin paredes, sin jerarquías, evaluaciones sin privilegios. Se puede discutir las reflexiones de Robert en torno a la contraproductividad de las instituciones educativas, cerrar el aula y volver al trabajo burocrático, informes sobre informes, evaluaciones y formatos que hoy distraen la imaginación política y filosófica en las universidades. Finalmente, su pensamiento resulta incómodo porque sin ceder a la desincrustación, otra vez, finalmente, su pensamiento resulta incómodo porque, sin ceder a la desincrustación, la filosofía política de Jan reconoce el potencial subversivo de una espiritualidad no subordinada a las demarcaciones arbitrarias de la modernidad. Su filosofía no cede frente a la aspiración de la racionalidad cercenante que expulsa a todo aquello que el racionalismo ha condenado a los márgenes de lo aceptable. Domesticación. En la edad de los sistemas, él mismo señaló que en los escritos más recientes sobre Iván Illich, sus interlocutores suelen eludir un hecho constitutivo de su pensamiento. Era teólogo. En contra de esa tendencia aséptica, Jan reconoce la inspiración teológica que nutre el trabajo de Illich en tanto historiador del instrumento y en tanto historiador de los instrumentos y crítico de la modernidad. Inclasificable, el pensamiento de Jean Robert sigue andando. Es un respiro para sobrellevar estos tiempos de crisis que, como él explicó, no son sino la posibilidad de la transformación. Inabarcable, su obra se despliega a ratos hacia la filosofía, la arquitectura o la historia, incómodo y provocador. Su pensamiento sigue abriendo la invaluable posibilidad de suspender nuestras certezas. Hermoso Y por eso me texto. gusta. Qué bárbaro. Muchas gracias, Rocío. Pierde. Pues lo bueno es que ya nos previno Mariana de que es apenas una probadita este texto de algo más grande que está preparando, ¿no, Mariana? Eh, ¿Estás escribiendo algo más, Mariana? Sí, este es pues este es como el esqueleto, Ah, ¿no? ya, De las ideas. sí. Y toma a Jean Robert como pretexto para hablar de Silvia Marcos. Muy bien. Me gusta mucho eso que precisamente que comentas, Mariana, de que es un par, de que están dialogando constantemente Jan y Silvia. Yo siempre escucho en la voz de Jan muchas ideas que, que son mucho del pensamiento de Silvia, del pensamiento descolonial, de todo lo que ha trabajado con los zapatistas, con las comunidades de mujeres, esa mirada femenina está presente en Jan y se agradece mucho que lo pongas, ese diálogo en paridad. María del Rocío. A ver, quería comentar un poco lo que escuché que me contaba Mariana y que también leímos allá en el texto. Es el hecho de que no es una filosofía cómoda, ¿no? No es una filosofía que solo se mantiene en un libro o en una academia, en un seminario, sino que implica una transformación y que ha denominado filosofía puente. Fue como lo entendí, si estoy en lo correcto,
y que esto tiene que ver muchas veces por la lejanía que existe entre un mundo académico y un mundo que está vinculado de alguna manera con la realidad social, la que se llama práctica comunitaria o como lo quieran llamar, como entre el sujeto-objeto una separación, ¿no? Que es finalmente lo humano o lo socialmente humano que nos compete, que nos vincula a seguir que enajenado, seguir, digamos, sacrificando nuestra libertad o mirando hacia mayores posibilidades como humanos, ¿no? Como humanidad misma, como colectivos. Estas filosofías puente, o filósofo puente lo llama Jean Robert, nombrando así también a Iván Illich. ¿Y a quiénes más nombrarías de este tipo, como estos pensadores? La idea de la filosofía puente sí tiene que ver, como mencionas, con hacer una filosofía abierta, pero fundamentalmente tiene que ver con una pregunta, ¿no? Y decir, bueno, ¿Para qué? Jean Robert es un crítico de la modernidad, pero lo critica la modernidad desde la modernidad misma, es decir, utiliza los mismos, esto es algo muy frecuente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Nietzsche, en muchos filósofos del romanticismo o de los posmodernos que pueden criticar a la modernidad, pero lo hacen desde el discurso moderno. Y Jean Robert, en mi opinión, se sale de ese cuadro en términos en los que puede criticar a la modernidad, pero tiene una capacidad de escucha, es decir, fue, digo yo, domesticado y formado dentro de los marcos de la modernidad y del pensamiento dominante, pero al mismo tiempo aprendió de las tradiciones, de otras tradiciones emancipatorias. Y en ese sentido, esa capacidad que tiene de aprender de otras formas de pensamiento que no necesariamente son las dominantes, pero entender también a la tradición dominante, lo convierte en una suerte de filosofía puente. Pensemos Sí, esta, sí. ¿cómo decir? Este límite de todas nuestras filosofías son situadas, ¿no? Todos tenemos un horizonte de interpretación dependiendo de dónde estamos y de las experiencias que nos rodean. Entonces, esta limitación que tienen algunos de los filósofos de la tradición dominante también se pueden tener desde las tradiciones emancipatorias, por ejemplo. Sí. También desde otras tradiciones de pensamiento, tiende a concederse algo que en mi opinión es un reduccionismo, algo que se le concede desde las tradiciones emancipatorias, muchas veces se le concede al pensamiento hegemónico y dominante la aspiración de ser total. Entonces la modernidad y los modernos dicen, nosotros somos homogéneos, todos pensamos igual, somos un pensamiento único que se va y se impone en todos Sí, lados. Y sí. una gran debilidad, a veces un error que cometemos, es concederle al pensamiento dominante esa aspiración de unicidad, de ser completamente homogéneo. Entonces, hay un privilegio que tienen hasta cierto punto las filosofías puentes, que es que son capaces de historiar, es decir, cuando digo historiar, muchas veces me refiero a la capacidad de reconocer los límites de tiempo y de espacio de otras tradiciones, ¿no? Ujú. Es capaz de entender que la modernidad tiene límites, que no es todo lo que ha existido en el No, pensamiento pues no. dominante, que es una particularidad en realidad la Ujú. modernidad. Sí, Y pues sí. también entender eh, este carácter situado de otras tradiciones emancipatorias y de la propia, ¿no? De esto que es como yo no diría un híbrido porque me parece muy dentro de la lógica del mestizaje, me parece más bien que estas filosofías puentes son maravillosamente una degeneración, Ujú. porque transgreden completamente Sí, sí, todas sí. esas fronteras
Sí, artificiales del pensamiento. sí, ¿Quiénes más están en estas filosofías puente? Yo ubico, por supuesto, a Silvia, ¿no? Que también fue domesticada, como todas nosotras, en la tradición dominante, pero al mismo tiempo aprendió a mamar la cultura, el sentido, porque aquí se trata, a mí, en mi opinión, se trata de nuestra capacidad de desmantelar nuestro sentido común. Ujú. Es sí, decir, lo que damos por hecho, nuestro principio fundamental de comprensión de lo que sea, de experiencia, nuestro sí, sentido del tiempo, nuestro sentido del espacio, nuestro sí, sentido del amor, del gozo, del desprecio, todo eso, cualquier experiencia humana está formada por nuestro sentido común y ese sentido común es histórico, a la vez es particular y por eso tenemos esa capacidad de desmantelarlo con otras, puede ser como, sí, pero es sí, profundamente histórico en el sentido de que se ha formado a lo largo de muchas, muchas, muchas tradiciones. Entonces, quienes están en estas filosofías puentes que yo decía y me delato y me autocritico y digo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque también este afán mío de encontrarles un lugar a estos degenerados, pues es también hasta cierto punto una aspiración de la modernidad, ¿no? Es una réplica de la modernidad, es querer situar, querer entender qué sucede, dónde están estas filósofas. Pero bueno, concedámoslo por un momento. Y entonces en estas filósofas puentes yo encuentro a Silvia, pensaba también en historiadores como López Austin, ubico también ahí a Pablo González sí, sí, Casanova, es decir, muchas personas que fueron, eh, pienso particularmente en el caso de López Austin y de Pablo González Casanova, que dejaron y permitieron que la revolución más importante del pensamiento de los últimos años, que es el zapatismo, desarmara, desarticulara y destruyera sus certezas. Y entonces eso les permitió hacer una, en el caso de Pablo González Casanova, una sociología antes y después del zapatismo que ya venía construyendo desde antes, sí, ¿no? Porque conceptos como el colonialismo interno, etcétera, son anteriores. Ay, Sin sí. embargo, se permitieron esta capacidad de escucha y entonces desarmaron estas certezas. Y al último que mencionaba, que creo que está en estas filosofías puente, es, y probablemente sea su, su exponente más controversial, es al subcomandante Marcos, ¿no? Que también está en una de estas situaciones pantanosas en las que comprende la historia, la particularidad, la especificidad de la tradición dominante, es decir, conoce la historia de las tradiciones dominantes en plural, para ponerlo así, pero también se dejó hasta la médula interpelar por, sí, eh, por el pensamiento de la emancipación, sí. ¿no? Pues yo quisiera decir algo, ahorita que tocas ese punto, es exactamente lo que yo pienso del submarcos. Es muy controversial, pero ahorita con lo que él acaba de decir antier, en la última carta, en el último comunicado, expresa exactamente esa apertura que se deja avasallar y que se deja transformar su postura con la propuesta ahora de la no propiedad. Con la no propiedad rompe, con la propuesta de no propiedad está rompiendo los fundamentos de todas las sociedades últimas, Mariana. O tú como, y lo basa todo en la relación con los pueblos. O sea, no es a través de una cosa discursiva,
es que en estos últimos 2 años, todo eso en lo que habían estado enfocados, ya lo pusieron en cuestión ellos mismos. El sub-Moisés y el sub-Marcos son los más visibles, pero hay toda una propuesta profunda de romper esos límites y de reinventar en el tiempo contemporáneo otra forma de relacionarse con la tierra. Es algo tajantemente movilizador. Y yo creo que mucha gente no se alcanza a dar cuenta del terremoto que hizo o de ese movimiento tan fuerte que se está haciendo ahorita. Ahorita se está haciendo. Y se está viviendo, acabo de estar en el territorio, bueno, en diciembre, pero en tiempos contemporáneos, pues diciembre está ahorita, ayer, ¿no? Entonces, yo pienso que eso, y que perfectamente, un- bueno, en lo que tú dices, unes a López Austin y a Pablo González Casanova, y esos han sido mis dos. Aparte del submarcos, lo que escribe y lo que piensa, exactamente López Austin y López, bueno, ahorita se me fue el otro, Pablo González Casanova. Y luego lo que es curioso, también lo que es muy sorprendente, es cómo el zapatismo ha tratado a esos personajes. O sea, cómo el zapatismo ha recuperado esas rupturas que han hecho esos pensadores, porque son filósofos también. Entonces, en cierto sentido de filosofía rústica, como dices, me gusta mucho tu terminología, Mariana. Ya voy a hablar de la filosofía rústica. Bueno, quería hacer ese comentario ahorita nada más, pero si alguien tiene, pues quisiéramos escuchar a los demás. A ver, Beatriz Lemos, ¿estás ahí? Ah, Héctor, tú primero, a ver, ya habías levantado la mano, perdón. No, solamente volviendo tomando este hilo de la filosofía rústica que me gustó mucho que lo mencionaras. Me gusta tu texto porque hay mucha literatura, hay mucho ensayo literario ahí. Sí, sí, también. Entonces tiene un estilo eh, literario, ¿no? Que a veces los filósofos no tocan el ensayo o la poesía. Y esa es una pregunta que te quiero hacer, Mariana, porque percibo en tu manera de pensar y de escribir que tienes como una beta medio, vamos a decirlo, poética. Entonces, ¿qué opinas de la poesía? Porque has mencionado a filósofos o sociólogos o antropólogos o historiadores, pero el papel que juega la literatura precisamente para sacarnos de esas categorías en las que a veces la filosofía académica nos, nos encuadra y nos pone, como tú dices, cerca de la silla, pero no cerca del jardín. Eh, ¿Qué podrías decirnos, Mariana, al respecto? Hay una parte de la historia de la filosofía dominante, de la historia de la autonombrada filosofía occidental, que es un concepto que en general no utilizo, que curiosamente los filósofos tienden a olvidar, a obviar. Y es que los filósofos, por ejemplo, presocráticos, a una costumbre era que acudían de pueblo en pueblo cantando. Ajá, Y la filosofía, una de las maneras, esto lo menciono mucho en la clase de historiografía que ahora, en la que ahora utilizo bastante a Silvia, particularmente la hermenéutica de la oralidad. En todas estas, hay un capítulo de Tomado de los Labios de Silvia Marcos donde habla
de las técnicas de la memoria, por ponerlo de ese sí. modo, las maneras en las que se recuerda dentro de la oralidad, la cuestión de la recurrencia, yo diría la cadencia, el ritmo, es como la música. Y la filosofía originalmente, incluso la dominante, que esto es, yo creo que toda la filosofía en general, ¿no? Pero me gusta mencionarlo más sobre ellos, que es a veces los que más reticentes son a permitirlo. Los filósofos cantaban, eran cantos que se llevaban de pueblo en pueblo y que iban, para ponerlo un poco en diálogo con el texto, arengando, ¿no? Llevaban este desorden a las plazas. Era una manera, es además el tiempo de la filosofía en la oralidad, ¿no? Era Sí. una manera de recordar Mm, los conocimientos y de recordar el pensamiento. A lo mejor no está muy del todo aquí. eh, hay esta motivación, esta decisión de escribir una filosofía con cadencia, ¿no? Con ritmo. Que no sé si lo notan, yo creo que sí hay que explicarlo, es que no está bien hecho, pero lo voy a hacer. Hay un juego en el que parece que de pronto hay como una narrativa y normalmente viene algo, un par de palabras que lo irrumpen. ujú. Son un par de palabras que de pronto puede ser, por ejemplo, Cohabitación, cohabitación, prisa y fugacidad, etcétera. sí. Hay un juego. Rumba, rústico. Rumba. Me gusta mucho ese juego porque también lo hacía Jean Robert, ¿no? De Sí, jugar con las palabras y darle una nueva acepción. sí. Hay un juego en el que lo que hace es estoy intentando ensayar una filosofía desde el doctor Edwin, ensayar una filosofía no argumentativa, ¿no? Pensando en cómo podemos criticar a la modernidad sin utilizar las herramientas de la modernidad. Ajá. Entonces, el argumento en términos de la formalidad, de tener premisas y después una conclusión, es una forma específica de pensamiento. Hay otras formas de pensamiento que, por ejemplo, son la de la cadencia. Y entonces a mí me gusta utilizar un recurso que le llamo de adyacencia, que es meter dos palabras aparentemente de tajo, que es algo que es muy moderno, eh, que juegan no a explicar, pero a sembrar intuiciones. En la parte del texto que viene antes y en la parte del texto que viene después. Entonces es una filosofía con cadencia e intuitiva, ¿no? Que deja las cosas sobredichas, para abrir la posibilidad de las interpretaciones, no para llegar a una conclusión que se sigue Eso. necesariamente a partir de un número determinado de premisas, sino que se puede desfigurar, ¿no? Es una aspiración de permeabilidad y de desfiguración. Ajá. Ahora, lo hago reconociendo mi propio lugar, ¿no? Muchas de las compañeras que de pronto nos han dicho, bueno, ustedes las que hablan mucho de descolonización y de feminismos, pues deberían hacer más, en ese momento no era filosofía, pero deberían hacer feminismos o antropología sobre ustedes mismas. Y un poco esa ha sido mi tarea de los últimos 10 años, ¿sí? Enfocar esa intención de descolonización hacia mi propio pensamiento, reconocer mi propio pensamiento como un pensamiento domesticado. Y la manera en la que lo he hecho es aceptando la cohabitación de eh, un, un conjunto de voces contradictorias, ¿no? Ujú. Conceder la contradicción dentro de mi propia filosofía y decir, bueno, puedo y me siento bien y me gusta seguir esta cadencia y de pronto también tener este espíritu muy moderno, pero casi como jugando con esa modernidad de cortar y cercenar la idea con dos conceptos ahí que de repente irrumpen.
en el diálogo o en la oralidad. Entonces, esa es un poco la intención, más que llevar la filosofía hacia la literatura o la literatura hacia la filosofía, es otra vez desmontar las dicotomías y más bien conceder la cohabitación de las contradicciones, ¿no? Y decir, bueno, hagamos algo que no es ni uno ni otro, Sí. sino que se permite ser y transgredir y traspasar y permear en el sentido en el que se necesite para expresar en ese momento. Eso. Eso me ha guiado, ¿eh? De repente cuando pido apoyo para editar algo que escribí, ahí emerge este estilo, esta cosa que hago yo, que según lo que me sirve, lo que me ayuda a expresar, la pesco, lo uso, y de repente el editor que me anda ayudando me quiere corregir y me quiere meter en un código, en un código formal que se corresponda con lo que él como literato aprendió en la universidad. Entonces, a fuerza, hay una espontánea reacción a que esta libertad de recomponer y de tomar de aquí y de allá y de hacer párrafos cortos y largos y unos muy conversacionales y otros así como de todo estilo, punto. Y luego cuando un editor de una editorial te quiere apoyar, pues quiere la última experiencia que tuve es que ya no voy a poder trabajar con él porque quiere que yo acepte los códigos que él aprendió en la universidad. Y yo a veces le digo, pues es que es mi estilo, así es como a mí, yo me siento a gusto, así pescando de aquí y de allá. A mí, por ejemplo, tu texto se me hizo precioso poéticamente y filosóficamente también. O sea, de alguna manera la expresión estética de las voces y de las cadencias y de los términos que usaste fue muy perfectamente adaptada para lo que querías compartir. Esa fue mi lectura, pero no te aplico un código, y bueno, Héctor también ya lo pensó, y seguramente muchos, Servando lanzó su primera opinión a la hora de la lectura, ¿verdad? Que se paró y dijo, ay, esto qué bello. Exacto, sí. Entonces, es romper géneros, pero yo considero de los años que tengo de andar en el mundo académico, es que ha habido un incremento de formalización y de restricción, y que urge lo que estás presentando o lo que propones, Mariana, porque a veces sí, a cierta gente, pues, a mí me han tenido que aceptar, ¿eh? A mí me han aceptado en inglés y ahora estoy preparando un artículo para la enciclopedia Oxford Encyclopedia of Women in Religion. Ese es el volumen donde yo tengo que participar, pero me lo han aceptado porque no quepo en un código, o sea, no quepo en ningún código estructural formal y me han aceptado, o sea, a fuerza no sé por qué, o porque es una, un estilo oral, pero rústico, pero abierto, pero también que también usa muchas referencias formales para sostener lo que digo. Entonces es como que tiene un poquito de todo y entonces ya me jalan, pero yo no quepo en ningún formato formal. Pero lo que yo estoy diciendo es que ahora está todavía más restringido y que lo que me preocupa ahora como profesora o como persona que deja un legado es que haya una crítica consistente
bien fundamentada como la que estás haciendo tú, Mariana. Una crítica fundamentada que permita abrirles las cabezas a este muchacho que me quiere ayudar ahorita y que me quiere meter en la lógica que le enseñaron en la universidad en 2020. Pues por favor, digo, es la peor restricción. Yo lo noto con los estudiantes de la UNAM, con la gente que trato en los colectivos populares o en los colectivos políticos, noto que ya traen todavía más estrecho el margen, todavía más cerrado de lo que es aceptable o lo que se considera bien investigado o lo que se considera profundo. Entonces, esa cerrazón es la que yo pienso que, bueno, ya estoy en esta edad, no sé cuánto tiempo, pero los que se queden o las que se queden para romper esos formalismos y que puedan ser aceptados también académicamente, o sea, que también sea parte de una propuesta de una institución universitaria, no nada más de los que estamos afuera gritando y denunciando, ¿verdad? Sino que sea algo que permita que las mismas instituciones abran esa cerrazón. Pero de cuando yo empecé ahorita, estamos a la mitad del espacio que yo tenía cuando comencé. Entonces yo siento que ahí hay una emancipación necesaria. Una emancipación que puede ser la poesía. Ahora hay mucho interés en juntar las artes, la pintura, los cánticos, como decías. O sea, ha habido una intensificación de que se rompan esas formalidades estáticas, binarias, permanentemente presentes. Y eso yo lo veo como para las generaciones futuras, que eso tenga una referencia que le permita seguir rompiendo los cánones, ¿no? Bueno, esa es una cosa muy personal mía pero sí, Jan y yo estábamos en lo mismo, sí, eso yo recuerdo. Pero teníamos un diálogo que no se expresaba en palabras, pero era un diálogo permanente, permanente. Bueno, pues Servando, tú quieres, ¿verdad? Compartir algo. Bueno, sí, sí, a propósito de el trabajo conjunto, en el pensamiento conjunto que crean Silvia y Jan. Eh, Recientemente, pues bueno, todo el año pasado estuvimos leyendo, y parte de este año, leyendo la poética de la insurgencia zapatista de Silvia, y pues encuentro que en esa colección de textos que nos regaló Silvia, en esa lectura que estuvimos haciendo y que estuvimos pues comentando, eh, esa capacidad que tiene Silvia precisamente para quitarse ella misma lo expresa, ¿no? Quitarse sus vicios, sus formas y poner una atenta escucha a lo que dicen las mujeres, en cómo cuestionan ellas, las mujeres indígenas, las mujeres zapatistas, cuestionan su pensar y van construyendo un diálogo que Silvia va tejiendo, porque ya no es el relatar lo escuchado, sino es tejer a través del pensamiento, de las palabras que se vierten, de los conceptos que se están creando ahí, inclusive la propia sintaxis sí, de las lenguas indígenas, que es distinta a la nuestra, pues Silvia la adopta y la pone en sus textos, y lo que leemos es lo que precisamente ellas están refiriendo. Silvia lo pone tal cual, pero no solo eso, sino lo comenta desde esa misma forma estructural del pensamiento indígena, donde eh, el sujeto es también, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? También es un sujeto. Y
y también pues nos habla precisamente de las dualidades y nos expresa mucho, ¿no? Pues de esta revolución que estamos presenciando, que estamos compartiendo con, con, este, con esta rebeldía situada en el zapatismo indígena en Chiapas y que está siendo replicada en muchos sitios. Y yo lo Sí, que encuentro es precisamente que esas formas de pensamiento, ese sí, pensamiento crítico que sí, sí, está emergiendo desde abajo. Ya no sí, viene de la intelectualidad, no viene de la academia y afortunadamente hay un pequeño sector de la academia que empieza a adoptar esas formas y empieza a adoptar ese pensamiento crítico para, como tú nos lo expresas, Mariana, pues quitarte todo lo que, con lo que hemos sido construidos, con lo que ha sido construido nuestro pensamiento y nuestro juicio, para devenir en una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Y pensar precisamente en la posibilidad de la construcción de un mundo diferente, un mundo distinto al que se nos ha querido imponer todo el tiempo y que en Jan, pues, siempre ha sido claro. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en ese textito tan curioso que se llama Un toreador toreado, donde él narra su experiencia de qué significó ser un peatón tratando de cruzar la glorieta de la Paloma de la Paz en Cuernavaca, que está arribita de la casa de ellos dos, y cómo tiene un diálogo entre mirado o hablado con un policía de tránsito que le dice, hey amigo, tenga cuidado con los carros, ¿no? Y él dice, pues no, aquí mi cuestión es cruzar. Y eso también lo expresa cuando quitan la estatua de Zapata y construyen ese puente también ahí en Chamilpa, porque es su terruño, ¿no? Entonces, él vive esa experiencia y dice, con ese puente y con haber quitado a Zapata y con haber metido una vía donde los autos ya no se detienen, rompieron a la comunidad, ¿no? Y la comunidad se vio fragmentada. Y entonces él también lo expresa cómo su pensamiento, pues también tiene que rebelarse ante estas posiciones y pues criticarlo. Y recuerda mucho su juventud, cuando él participó del movimiento Probo en Ámsterdam en contra de los automóviles y en favor de las bicicletas. Entonces, esa rebeldía en Jan, pues se refleja en todos sus textos y pues conjuntamente con Silvia, pues hemos ido brevando de ello. Y pues creo que tenemos una manera ya de leer y de entender las, las sin razones de la alteridad, ¿no? De la rebeldía, del pensar diferente. Ahí lo dejo. Quisiera comentar algo porque me dejó pensando muchas cosas el texto de Mariana, su introducción también, eh, y lo que comenta Servando de nuestras lecturas que hemos compartido a lo largo ya de 4 años, porque este seminario ya llevamos para 4 años. Y uno de ellos es la importancia de la oralidad, ¿no? En esta construcción de una episteme diferente, ¿no? Para abordar también nuestros sentipensares, porque también aquí Mariana habla un poco de este como forma entronizada de la racionalidad, sin dejarle espacio a otras maneras de apreciar, apropiarse de un sentido que muchas veces es compartido por una comunidad. Por otro lado, en mi caminar como poeta, cantor, que le comentaba a Mariana antes de que empezamos que siempre he estado cantando 30 años, por lo menos, eh, esta idea de los filósofos que sienten, que cantan,
me es particularmente atractiva, ¿no? Porque he visto, entre otras cosas, en mi camino como artista y como actor, vamos a decirlo así, que yo no, más como a los hindús, pienso yo que un actor, un poeta, un cantante es lo mismo, el bailarín es el mismo personaje, es un poeta. Pero es un poeta que pone en el canto o en un movimiento o en una acción las claves para que generaciones futuras puedan desentrañarse aspectos profundos del ser, eh, muchas veces no desde la racionalidad. Eso lo he comprobado, por ejemplo, en el Tai Chi, que es muy difícil de explicar si no lo practicas. Y sin embargo, mucha de la inspiración del Tai Chi está en el Tao Te Ching, en 2 o 3 libros, y sin embargo casi todo está en el movimiento, como si estuviera cifrado en otros lenguajes, un conocimiento que puede ser transmitido, pero no desde la palabra, no desde la razón, sino desde el cuerpo, o desde la música, o desde la geometría corporal. Entonces todo eso me es particularmente atractivo. Recuerdo también, son ideas que me vienen al leerte, Mariana, y situar a Jan dentro de un lugar. Yo que también soy un habitante de esta ciudad de Cuernavaca y he sido influido por estos pensadores. Eh, me sorprende mucho la idea del caminante que observa, que se transforma, peripatético, ¿no? De estos filósofos peripatéticos que en su caminar nombran de una manera diferente la ciudad, el estar con otros. Y a veces me cuesta mucho trabajo poner las ideas de los zapatistas en un ambiente urbanita, ¿no? Como los que vivimos en ciudades. Sin embargo, cuando compartes con una colectividad como son los coros o formas de diálogo, me doy cuenta que la racionalidad que a veces da la filosofía para transmitir un saber, un conocimiento, me acuerdo que Jan era súper riguroso con las palabras y con los conceptos, y nos enseñaba a los que nos aproximamos a él a pensar mejor, a darnos cuenta de dónde estábamos situados respecto a una idea o un pensamiento. Sin embargo, en esta época, que es diferente a la que vivió Illich o a la que vivieron incluso Jan, y que yo me acerco más a las nuevas generaciones que no tienen eh, a veces ni siquiera se dan cuenta de la modernidad en la que están inmersos. O sea, estoy pensando en personas que no tienen a veces la escolaridad completa, y sin embargo uno como maestro o como artista tratas de transmitir una idea de historia, una idea de pensamiento, una idea de abrir otros mundos, otras posibilidades de mundo. Eh, Cuesta mucho trabajo solo abordarlo a través de la racionalidad. Eso es lo que estoy dándome cuenta en esta época, en el 2025, en mi ambiente, ¿no? En el que estoy. Que no es un ambiente universitario, sino es un ambiente más bien artístico. Mm, Todas esas dificultades las pienso en función de que tal vez los antiguos decían que todos teníamos la capacidad para ser filósofos, ¿no? Y Jean Robert y Silvia Marcos nos enseñan que los zapatistas son filósofos.
ellos mismos fueron filósofos en su decir, en su hacer, en su actuar. Es un dilema. y la idea la cierro con otra filosofía es posible, ¿verdad? Pues muchas gracias, Mariana. Gracias por tu texto. Muchas gracias también por la invitación. Estaba pensando en lo que decías y creo que la filosofía es como la política, ¿no? Puedes reconocerlo o no, pero lo estás haciendo todo el día. Entonces, más vale detenerse. Y cuando hablabas de esta relación entre la filosofía y la música, curiosamente, además, es una relación que se da mezclada, como dices, con el cuerpo, con el ritmo, eh, con la comida. Inevitablemente siempre está y había estado presente la comida. Y ahora que lo pienso, ya que lo dices, sí no es la música como tal, es el canto en particular, porque es el acuerpamiento de la música, también con la embriaguez. Y, y justamente lo que hace la modernidad es cercenar y separar cada una de esas esferas, ¿no? Así como se hace en el campo del conocimiento y decir la sociología corresponde a esto, la filosofía corresponde. En realidad, además, si se piensa, la filosofía era un modo general de llamar al pensamiento y al conocimiento, que fue expulsada poco a poco y que después fue retomando la idea de lo que decía Silvia, pero yo lo diría en mis palabras, fue tecnificada, ¿no? Durante la modernidad lo que pasa es que hay un proceso de tecnificación de la filosofía, en la que se cercena, se corta, se niega su origen corporal, festivo, compartido y dialógico. Se cercena esa parte y se genera después toda una narrativa, una fantasía, una mitología de una filosofía aséptica, como si siempre hubiera sucedido sentada y exclusivamente a través de la escritura, pero el más mínimo recorrido histórico te lleva a reconocer que en realidad, pues la filosofía es algo mucho más perverso que eso, afortunadamente. Y una cosa mucho más colectiva, ¿no? Porque además acá también lo que pasó es que se separa en esta construcción del autor, un sujeto singular, se separa a la filósofa de la comunidad, se separa en el acto, en la manera en la que se hace filosofía, porque se hace leyendo, solamente puedes leer, todo lo demás ya no cuenta como fuente legítima de la filosofía. Se hace en el acto porque es un acto muy solitario, el de la escritura, y además se hace solitario en términos de la manera en la que se escribe, las palabras que son permitidas y válidas, y ahí es donde viene la tecnificación, ¿no? Es una filosofía que tiene que ser ilegible, es casi como el latín, ¿no? Tiene que ser inalcanzable, tiene que ser eh, como complejizar lo sencillo cuando en realidad pues la existencia ya es compleja y sería mucho más inteligente intentar expresar esa complejidad del modo más simple y sutil que se pudiera. Que yo creo que es por donde van muchas filosofías. Soy muy renuente al tipo de expresiones como que ahora los jóvenes hacen T o Y, porque creo que eso nos lleva muy fácilmente a un pensamiento conservador, ¿no? Primero porque los generalizamos. O sea, generalizamos, compramos una categoría que en otros textos que son de otro tipo, desarrollo, y que es que a mí me gusta mucho la idea de la generación, pero la generación no como
como un grupo de edad. La generación no está marcada por la edad. La generación es aquello que se genera, que se nace de sí. Eso lo estuve pensando mucho, sobre todo a raíz del 2012, en el que justo el pensamiento dominante hacía toda esta idea de que los jóvenes estaban haciendo, pues no, había muchos jóvenes priistas, había muchísimos jóvenes priistas que eran además los que estaban articulando las fábricas de bots en ese momento, las granjas de bots, y al mismo tiempo se estaba gestando una generación en términos de quienes nos nacemos algo en común. Y nos podemos nacer cosas en común, personas bien distintas, que yo creo que ahí es donde está la enorme riqueza poética y política del zapatismo, personas tan profundamente distintas y distantes, ¿no? Que no necesariamente estamos, también ahora ya hay lo que yo llamaría como una geografía dislocada, ¿no? Esta capacidad de generarnos y de nacernos algo en común. Y, y entonces, bueno, pues yo creo que siempre ha habido una tendencia tecnificante, una tendencia conservadora, una tendencia cercenante, diría yo, porque es la que sirve al poder, ¿no? Y también, mientras haya dominación, siempre ha habido emancipación y siempre ha habido reticencia a aceptar esa dominación. Y pensaría que incluso es casi como un común denominador, ¿no? O sea, a mí me parece que la humanidad, o sea, no quiero utilizar uno de estos conceptos supermodernos universalizantes, pero la humanidad en el sentido de esta animalidad compartida es así, es corporal, es a través de nuestro primer instrumento, nuestro primer recurso, que es la voz, que se usa para discutir, para pensar, para organizarse, y todo eso se puede hacer a través del gusto, de la degustación, del oído, del canto, y sí creo que ha habido, o sea, obviamente, pues todo el proceso de colonización es un intento de contener este espíritu humano, animalesco que tenemos de compartir. Y, y afortunadamente veo en muchas de las estudiantes con quienes tengo el gusto de compartir, veo esta necesidad vital, esta urgencia vital por encontrar este tipo de filosofías, aunque no son las primeras que se les ponen a la mano, aunque tenemos un montón, ahora que estoy de vuelta en el monstruo institucional, aunque tenemos un montón de frenos, buscan y tienen esta hambre de este tipo de pensamiento. Y probablemente no sea la mayoría, ¿no? Eh, pero bueno, siguen estando ahí y entiendo que hay como este espíritu opresor de la tecnificación, sobre todo dentro de las instituciones, pero también por ahí están muchas de estas personas que están explorando formas bien interesantes de desarmar y de desandar la racionalidad. Muchas gracias, Mariana. Alicia. No, quiero decir que muchas gracias porque es una forma de entender a Jan desde el arte, desde la literatura, yo estaba viendo el cuadro, que desde el principio me maravilló, el que está atrás de Mariana, y recordaba a Jan era pues también un artista, pero también apreciaba mucho el arte y me preguntaba, por ejemplo, ¿qué época es esto? ¿Qué piensas? Así, o sea, justo lo que ella narró en ese lenguaje poético es lo que yo percibí y yo viví con Jan, ¿no? Como maestro, como filósofo, como caminante. Entonces, muchísimas gracias, Mariana, por todo esto. Fue pues, maravilloso, un placer. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto. Pues muchas gracias a todos. Doctora Silvia Marcos, no sé si quieras Pues cerrar con mira, un sí, nada comentario. más quería preguntarle a Catherine cómo está Hernando.
Gracias, Alicia. Él está muy bien, está ocupado con algunos trabajos de traducciones y cosas que tiene. Se ha cambiado de casa, algunos cambios ha tenido y bueno, está bastante bien. Nos vemos bastante seguido en el movimiento que tenemos nosotros que se llama Cultoras, que es un espacio de comercialización de alimentos, pero también de talleres, de sesiones que tratamos de hacer siempre en todos estos temas, ¿no? De residuos sólidos, ver temas alimentarios, de consumo responsable, tenemos muchas charlas, ese tipo de cosas. Entonces, Hernando frecuenta todo lo que le es posible, estamos viviendo en el mismo barrio, digamos. Entonces lo veo ahí y siempre estamos comentando justo esta situación, ¿no? De cómo ver, de enfrentar. Y comentamos de vez en cuando las sesiones que se tienen en el grupo aquí, pero ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Bolivia ahorita son las 11 de la noche con 38 minutos. Es un poquito tarde, ¿no? Entonces eso también le dificulta el participar, pero está de salud está bastante recuperado, muy bien, y con mucha vitalidad también para seguir en lo que le gusta, siempre le ha gustado, ¿no? Muchas gracias por preguntar por él. Gracias. Buenas noches. Ya pude prender mi micrófono. ¿Sí me escuchan? Ay, sí, claro que sí. Muy lindo el texto. Me gustó muchísimo la forma en que Mariana presenta las cosas, su claridad con la que piensa, con la que nos dibuja el pensamiento de Jean Robert. Me pareció fabuloso, me encantó. Y bueno, pues una invitación es lo que yo sentí, como siempre nos hacía Jan, a ver con otros ojos, a quitarnos los lentes que tenemos puestos por la sociedad, por la educación, por la casa, por la iglesia, y a enseñarnos que hay otras formas de ver el mundo. Me gustó mucho, qué bonita forma tienes de escribir, Mariana, me encantó, te felicito. Y me gustó mucho escuchar a Catherine porque en realidad yo no estaba muy enterada de lo que están viviendo por el momento en Bolivia y pues me interesó mucho que tocaran el tema. Gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Pues yo creo, cerraremos, yo creo, Héctor. Cerramos. Y ya estamos a punto, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Mariana. Gracias por esta excelente sesión. Gracias por tu texto y estamos al pendiente para cuando veamos no el esqueleto, sino ya con toda la carnita y los músculos. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias a todos. Buenas noches. gracias. Aquí estamos. ¿Puedo preguntar algo? Claro. Mariana, ¿este texto lo sacaste en qué libro? Este texto está en el de Pensar Caminando. Eso pensé, eso no. Nada más quería confirmar contigo. Sí, sí, porque está lindo el libro. El libro es muy importante. Hicimos un cóctel magnífico y pues les agradezco todas sus opiniones, la conversación que hemos hecho. Alicia. Entonces les avisamos Sí, porque muy estuvo bien. buenísima la sesión ahora, ¿eh? Muchas gracias, Héctor. Mariana, por tu Gracias. tiempo, por tu exposición y gracias a todos, compañeros. Que tengan Muchas excelente gracias. noche. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bye, Buenas Silvia. noches. Buenas noches. Nos vemos. Bye, bye. Mariana, nos vemos. Nos escribimos, Mariana. Sí.